Bienvenido a nuestro encuentro sincro número 1 de mecánica. Hoy estaremos hablando lo relativo o correspondiente a nuestras fuerzas, análisis vectoriales y escalares. ¿Qué es la mecánica? Es la ciencia que estudia y analiza el movimiento de los cuerpos bajo la acción de las fuerzas que se están actuando sobre un punto o sobre un objeto o sobre un elemento al cual estamos sometiendo a estudio. Es decir, que la mecánica estudia el movimiento, fuerza e interacción de los cuerpos. Es decir, tenemos una mecánica estática y tenemos una mecánica dinámica. Estática cuando está en equilibrio y la dinámica cuando hay movimiento. O sea, que ya el objeto no se encuentra en equilibrio. Para este caso, estaremos hablando de la mecánica estática. Los componentes principales, el análisis de fuerzas respectivas y vectores para generar la condición de estática en un cuerpo. Como vemos en la gráfica, este atleta, este deportista o esta persona que está haciendo flexiones de pecho o de brazo, fíjense que lo podemos delinear. Acá tenemos la horizontal, que sería el suelo, desde el origen hasta el punto B, que sería el máximo longitud de ese objeto. Y ese objeto tiene un punto de contacto. Y ese objeto tiene un punto de contacto con el piso. Forma un ángulo θ. Él posee el punto de contacto, una longitud L en su diagonal y en su horizontal va desde el origen al punto A. Y con respecto a la longitud total de ese objeto, con respecto a la horizontal, tenemos que corresponde al punto B, es decir, que va desde el origen al punto B, existiendo una distancia acá de LB. Muy bien. Entonces, ese persona, ese móvil, ese objeto, ese cuerpo, objeto de estudio de manera amplia, él está en equilibrio, él está estáticamente
indicado. Por lo tanto, él no se mueve, él está totalmente en equilibrio. Su sumatoria de fuerza sería igual a cero. ¿Por qué? A lo que la fuerza es igual a cero, tenemos que él está en equilibrio. Todas las cargas que nosotros podemos analizar sobre él, tenemos fuerzas par o momento. Dependiendo de lo que nos pida, vamos a analizar el objeto. Lo importante en este caso es interpretar a qué se refiere cuando un cuerpo está en equilibrio. Allí vemos que él mantiene una posición que no se está moviendo, invariante o invariable. Está en equilibrio. Un edificio, una casa, está en equilibrio, no se mueve. ¿Sí? Si se mueve, entonces ya pasa a estar o cambia de posición, ya sería una condición dinámica. Entonces, acá entonces vemos nuestros vectores que corresponden para que esa situación exista o se dé. Así que vemos que son las magnitudes escalares y vectoriales. Tenemos nuestra comparación. Las escalar no es más que una cantidad. En cambio, que la vectorial, además de la cantidad, tiene dirección y sentido, es decir, tiene tres componentes. En este caso se representa con una punta de flecha. Y tenemos algunos ejemplos correspondientes tanto para una magnitud vectorial como para una magnitud escalar. Así que nuestro principio de la mecánica clásica tenemos conservación de la masa, conservación de la energía y conservación de la cantidad de movimiento. Tres principios básicos de la mecánica clásica. La conservación de la masa, es decir, que es invariable, siempre se va a mantener. La energía se conserva en los diferentes estados, solo se pasa de una condición a otra. Y las condiciones de la cantidad de movimiento en función de las etapas que estemos analizando. Así que nuestra área vectorial es el análisis de cómo nosotros vamos a operar y obtener el resultado de unos vectores que estén asociados al estudio de un cuerpo en particular. Entonces, ya sabemos que un vector es una cantidad vectorial que tiene tres condiciones, tiene modo, dirección y sentido.
Ya sabemos que el módulo es ese valor, esa cantidad, ese tamaño. La dirección y la orientación de ese segmento de recta que lo contiene. Y el sentido lo denotamos con la punta de flecha hacia el extremo del vector. En esta condición, fíjense, muy parecido al caso de la figura de la lámina anterior, tenemos un vector que tiene un tamaño representado aquí en color azul, el cual llamamos módulo. Tenemos un sentido representado por la punta de flecha y tenemos una dirección con respecto al horizontal, alfa grados. Bien, entonces su tamaño desde su origen, desde su aplicación hasta su final, viendo en esta panorámica un perno denotado con el punto A, donde actúan dos fuerzas, una fuerza P y una fuerza Q, pero ambas fuerzas tienen una dirección particular. La fuerza P tiene una dirección de 20 grados y la fuerza Q tiene una dirección de 25 grados. Pero obsérvese que la P es 20 grados con respecto a la horizontal, pero la Q es 25 grados con respecto a P. Es decir, que con respecto a la horizontal tendría 45 grados. ¿Y en qué dirección? Si nos observamos estos puntos cardinales, donde tenemos norte, sur, este y oeste, fíjense, él estaría en una condición, si lo superponemos, hacemos acá, estaría entre el norte y el este. La dirección sería, o el sentido, por la dirección de los grados, el sentido sería norte-este, sería noreste, tanto para B como Q. Y para saber el vector resultante, hacemos el árbol de vectores, que sumamos nuestros vectores, o por la ley del paralelogramo. Entonces, fíjense lo que estamos indicando. Contemplamos, comprendemos y entendemos las tres condiciones que compone a un vector. Punto de aplicación, el punto A. DSL, ya, diagrama de cuerpo libre. Esto es muy significativo, muy importante. Recuerde que en los ejercicios nos piden, bueno, dar el diagrama de cuerpo libre, tiene una ponderación. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Una representación visual en el plano XY que muestra de manera visual cómo se aísla un objeto en función de todas las fuerzas externas que actúan sobre él. Esto nos sirve para simplificar un problema mecánico, ya que permite estudiar el cuerpo de formas aisladas a su entorno, como la persona que teníamos en la gráfica estaba haciendo flexiones, simplemente la simplificamos con vectores, donde tienen módulo, dirección y sentido. Estos son los llamados diagramas de cuerpo libre. Así que es muy importante
para que tengan en cuenta al momento del desarrollo de sus ejercicios. Veamos a qué nos referimos con un diagrama de cuerpo libre. Este es el ejercicio. Tenemos un cubo, una masa, una caja, un cuerpo, un objeto, el cual está colgado de dos cuerdas, como se ven acá, y estas cuerdas, a su vez, a uno de cada extremo de los pilares, columnas. Con respecto a la vertical, ellos forman un ángulo alfa. Esto es minuciado. Este es mi problema. Esto que estamos viendo acá. Nosotros, para comprender y hallar la solución a lo que nos están pidiendo, debemos de realizar un diagrama de cuerpo libre y así poder aislar el objeto de su entorno y representar las fuerzas que actúan directamente sobre el objeto. ¿Cuánta fuerza actúa sobre ese objeto? Esta tensión de esta cuerda y esta tensión de esta cuerda. Tensión es igual a una fuerza. ¿Quién mantiene este cuerpo en equilibrio que no llegue al piso, que no se caiga o que no baje más hacia el piso? Estas cuerdas. Mantiene el cuerpo en equilibrio para que no se mueva. Así que en un plano XY representamos las tensiones en las cuerdas con la línea de color roja y le llamamos con la letra T. La masa o la fuerza o el peso del cuerpo, lo representamos con una flecha de color azul y sabemos que el peso es una fuerza, así que la fuerza no es más que la masa por la aceleración de la gravedad. Le va hacia abajo. Entonces, fíjense los sentidos que llevan los vectores, las puntas de flecha. Por lo tanto, acá tenemos, esto corresponde al eje de las X, parte positiva, sección negativa. ¿Bien? Y aquí corresponde al eje de las Y, sección positiva, sección negativa. Este es el origen. Entre este punto y este punto se forma totalmente, entre esta horizontal y esta vertical, hay 90 grados. 90 grados para acá, 90 grados para acá y 90 grados para acá. Los cuales me suman 360 grados. Es decir que esas tensiones están trabajando entre 0 grados y 180 grados. Así que tenemos esta tensión, fíjense que no está en ninguno de los ejes. No está ni en X ni está en Y, está en una diagonal. Por lo tanto, debemos de representar las fuerzas rectangulares. ¿Por qué se dice rectangulares? Pues son las fuerzas que se proyectan directamente, paralelamente o sobre el eje correspondiente. En este caso, la que tenemos en color amarillo, color mostaza, acá, son las fuerzas rectangulares para el eje de las X y se denota matemáticamente como la tensión por el seno del ángulo. ¿Cuál sería el ángulo aquí? 0 grados. Y tenemos la otra componente rectangular que es la que se representa, la que va en función paralela o montada sobre el eje de las Y o Y. ¿Y cómo la representamos? ¿Cómo sabemos cuál es su magnitud? La tensión, el valor de la tensión, esta T, multiplicada por el coseno del ángulo que lo lleva, que lo separa. Es decir, recuerden que este es 0 grados, 90 grados, 180 grados, pero los ángulos son los ángulos, estos que tenemos aquí, que
nos muestra la dirección con respecto al eje de las Y, la tensión. Aquí tenemos, este es con respecto al y esto es la diferencia que debe completar para que sea con respecto a X. Y todo él debe, la suma de este alfa más esta relación aquí debe ser 90 grados, esa sumatoria. Entonces tenemos el seno de alfa, que es este valor de aquí a aquí, para su componente rectangular en X y para su componente rectangular en Y multiplicamos por el coseno del valor de este ángulo que es su dirección. De igual manera, igual análisis lo hacemos para la otra cuerda, para la otra tensión. Componente rectangular para Y, componente rectangular para X. Esto es un diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Así que esto es lo que se pide para poder interpretar conmigo. ¿Cuánto es el valor de la tensión? ¿Cuánto es la magnitud del peso? ¿Cuál es la fuerza resultante? ¿Cómo es el equilibrio? Esto es lo que es. De aquí es el fundamento, la piedra angular para que el ejercicio esté de manera analizada y desarrollada correctamente, que a la postre nos va a dar la solución o resultado correcto del ejercicio. Esto es un ejemplo característico, un objeto colgando entre dos cuerdas. Ahora tenemos un objeto que transita por un plano inclinado. El diagrama de cuerpo libre, acá los vemos. Estamos simplificando el carrito subiendo por esta pendiente, por este plano inclinado, en vectores, donde la fuerza la representamos aquí con el color rojo, la fuerza normal, que es la perpendicular al punto de contacto del móvil, en color ocre o amarillo oscuro. Tenemos la masa del carro, disculpen, no es la masa del vehículo, del móvil, es el peso del vehículo del móvil o la fuerza. Masa por la gravedad, perpendicular a ello. Y en el eje Y negativo tenemos la componente rectangular de quién? Del peso. Y en el y en el X positivo tenemos la componente rectangular de este peso que es la fuerza con que ese objeto presiona, ejerce sobre esa pendiente. Y F es la fuerza que está haciendo que ese objeto ascienda. Y su dirección es de beta grado. Diagrama de cuerpo libre para ellos. Masas suspendidas y apoyadas. Otra manera de interpretación y análisis de diagrama de cuerpo libre. Tenemos una masa 1 y una masa 2 con diferentes colores para mostrar. Entonces tenemos la masa 1, esta que sería aquí el análisis de esta masa que estoy mostrando acá con el cursor. Lo tenemos acá. Tenemos una tensión de la cuerda representada en rojo, que sería esta tensión, esta cuerda acá. Tenemos la normal con respecto a la superficie, N, y tenemos el peso de la masa 1, que no es más que masa por gravedad, en color azul. Luego analizamos la masa 2, que está colgando. Esta está sobre la horizontal y esta está sobre la vertical.
Bien, entonces, ¿tenemos fuerzas horizontales? No, tenemos una tensión y tenemos un peso correspondiente a la masa 2. Allí vemos cuáles son nuestros componentes en X, con nuestros componentes en Y, hacemos nuestras sumatorias de fuerzas asociadas en cada componente y vemos cuál es la total, la fuerza ejercida en X y la fuerza ejercida en Y. Y la sumatoria de ambas fuerzas debe ser igual a cero para que él esté en equilibrio. Un sistema de polea, ambas masas están en el eje de las Y. Por eso representamos la masa 1 y la masa 2. Hacíamos un resumen comparativo de todos los ejemplos dados anteriormente para ampliar su panorámica o su comprensión de cómo debemos realizar nuestro diagrama de cuerpo libre de los objetos, de los cuerpos que estemos haciendo estudios. Si vemos un ejemplo, dice, bueno, tenemos los miembros BD ejerce sobre los miembros ABC, CD, ejerce sobre los miembros B, A, C. Aquí entonces tenemos que los miembros ABC ejerce una fuerza P, la cual está dirigida a lo largo de la línea BD. Aquí, dirigida en esta línea BD, fuerza P aquí, o Q. Y tiene una componente horizontal, o nos dice que P debe tener una componente horizontal de 300 libras. Componente horizontal de 300 libras. Y nos piden que se determine la magnitud de las fuerzas, de la magnitud de la fuerza P y su componente vertical. Componente vertical. Entonces lo que debemos hacer es simplificar esta estructura o esa armadura por un sistema más sencillo. Y acá vemos, bueno, que tenemos una, como dato, como condición inicial, tiene una fuerza horizontal de 300, tiene un ángulo de 35, una dirección de 35 grados entre la P, que ejerce entre D y B, y la P en la vertical. Entonces, bueno, ya hicimos nuestro diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que se están aislando y representando el elemento, y decimos que P es igual al 0,35, el cual nos da 300 libras sobre el horizontal. Si conocemos la fuerza, decimos que 300 libras es P y la componente, su componente horizontal se obtiene como la fuerza P por el seno de 35 grados. Pero no conocemos P, conocemos que tenemos que él aquí entre 6D está obteniendo ¿quién? Una fuerza de 300 libras.
Es decir, que esos 300 libras lo vamos a dividir para el seno de 35, que estamos despejando P de esta ecuación, y nos dice que P, la fuerza P, esta fuerza resultante, es de 523 libras fuerza. La fuerza, 523. Ya obtuvimos la condición acá, nos están pidiendo que era la magnitud de la fuerza. Nos falta por obtener su componente vertical, esta que estamos marcando aquí, PB, la P vertical. Que la componente vertical es PY, que es igual a P por el coseno 35, que ya determinamos quién es la fuerza P, que sabemos que es 523 libras, multiplicada por el coseno 35, y nos dice que la fuerza en, en dirección Y es de 428 libras. Es decir, que esa fuerza PY es la fuerza rectangular que actúa en el eje de las Y. De esta manera obtuvimos nuestros resultados del ítem A y el ítem B, partiendo de nuestro diagrama de cuerpo libre, de la representación de la fuerza que actúa sobre un elemento, sobre un cuerpo, sobre un objeto. Vemos otro ejemplo, dice que en esa fuerza vertical, en ese elemento tenemos una fuerza vertical que es de 100 libras, aplicado en el extremo de la palanca, en el punto A, y nos pide que obtengamos el momento de la fuerza de 100 libras con respecto al origen. El momento es lo que va a hacer que esta fuerza, producto de esta fuerza, esta palanca, este objeto o este elemento rote, gire, pueda generar una torsión, un giro. Nos dice que la longitud desde 0 hasta A es de 24 pulgadas, la dirección es 60 grados y la fuerza actuante en el extremo A es de 100 libras. Entonces nos pide obtener el momento. Así que sabemos que el momento con respecto al origen no es más que la fuerza por el brazo. ¿Sí? Entonces tenemos que la distancia y el brazo es distancia. Entonces tenemos que la distancia o brazo es igual. La longitud de 24 pulgadas que tiene ese elemento multiplicado por el coseno de 60, que es la dirección con respecto a la horizontal. Esa álgebra nos da, ese producto nos está dando que la distancia es de 12 pulgadas. ¿Cuál distancia? Esta que vemos acá, desde el origen al punto A, aquí. Esta distancia es de 12 pulgadas, desde O hasta A. Por lo tanto, la fuerza que está actuando acá en mi distancia, bien, no es más que ese momento con respecto al origen, que es fuerza por distancia, como le dije también, fuerza por brazo. ¿Cuánto es la fuerza? Que es de 100 libras multiplicado por una distancia de 12 pulgadas, nos está dando un momento de 1200 libras por cada pulgada. El momento va en este sentido, como se ve acá, y la fuerza resultante va generándose acá, que es esta que tenemos aquí. Tenemos la distancia D del origen al punto A, que es esta distancia del origen punto A, es la simetría. Entonces, punto clave,
desarrollar nuestro diagrama de cuerpo libre para saber qué tenemos, qué necesitamos y a dónde vamos. Muchas gracias por su atención. Hasta nuestro próximo encuentro.